Hola, soy Vanessa Funes y esto es Los Días Contados, mi podcast sobre la vida de mujeres reales, contado en clave de ficción y poesía. Episodio número 10. La Dama de las Sombras. Es curioso cómo la mente humana, por medio de un escudo protector, bloquea ciertos recuerdos, dolorosos recuerdos sobre todo. Con los años, entendí por qué mi padre y mi tía jamás hablaban de su abuela. Cuando la mencionaban por alguna razón, siempre lo hacían con desprecio. Pero eso tiene una razón de ser. Corrían años difíciles para mi abuela Teo. Atrás habían quedado sus años mozos en la gran ciudad. Al regresar a Villa Mercedes, se enamoró de Enrique y se terminó casando con él. Un hombre egoísta que solo pensaba en gastar su dinero el fin de semana en algún tugurio de mala muerte, tomando y apostando en lugar de estar con ella y con sus 2 hijos. Mi abuela había tolerado de su marido innumerables desprecios y faltas durante mucho tiempo, pero la estocada final la dio el día que decidió abandonarla. Alquilaban una pequeña propiedad en el barrio San José, y aunque mi papá siempre recordaba sus travesuras en el barrio como recuerdos felices, nunca faltaban en sus relatos la alusión a la terrible miseria que les tocó vivir, más aún cuando su padre los dejó. Teo era una mujer muy aguerrida, pero cuando desde tan joven la vida te pega palo tras palo, hasta la persona más fuerte termina doblegándose. No eran solo las carencias materiales o la desesperación de hacerse cargo de 2 hijos sola, sino además la humillación de ver a su marido pavonearse con la primera fulana que se le cruzase ante sus ojos. Soportó estoicamente varios meses esa situación. Siempre solía contarme que de no ser por la generosidad de sus vecinos que la ayudaban con lo que podían, ella y sus niños hubiesen muerto de hambre. Mi abuela, además de ser fuerte, era orgullosa y no quería caerle a su madre con sus problemas, hasta que un día ella se enteró y mandó a sus hermanos a buscarla. 4 trapos locos, 2 niños y una pena profunda en el corazón de Teo fue lo que cargaron al carro en ese retorno forzoso. Si será irónica la vida, Consuelo se llamaba su madre, y lo que menos supo hacer esa señora fue consolarla. No hubo cálidos recibimientos, ni abrazos, ni besos. Mi abuela y sus 2 hijos fueron desterrados al cuartito del fondo. Para la abuela Consuelo, solía decir mi tía, éramos unos parias y se encargaron de que lo sintiéramos así. Una vez vi su foto. Tenía la piel muy blanca, las mejillas rosadas, su cabello corto y rizado, pero eran sus ojos los que telaban la sangre. Parecían vacíos. Su postura rígida y su expresión desafiante. El ceño fruncido permanentemente había dejado marcas como tatuadas en el entrecejo. Siempre vestida de negro. Escalofríos fue lo que sentí. Imagino a mi padre de 5 años y a mi tía de 8 frente a esa mujer de hielo, y puedo entender su temor. La abuela Consuelo regenteaba un almacén de ramos generales, aunque por las noches también servía como taberna. Lugar frecuentado por jornaleros, peones y uno que otro malandrín oportunista que luego de un largo día de trabajo se jugaba una partida de cartas y se tomaba un trago. El negocio no era precisamente un lugar de decoro. Sin embargo, para Consuelo, mi abuela Teo había traído con ella la vergüenza a la familia, al transformarse en una mujer abandonada por su marido. Cosas que se pensaban en esa época.
Llevar adelante este tipo de negocio le permitió tener conocidos en la política y gracias a ciertas cuñas, Consuelo consiguió un trabajo para su hija. Mi abuela comenzó como mucama en el hospital público y gracias a su esfuerzo y carisma se hizo querer mucho entre las monjitas y los médicos. Pero largas horas al día la mantenían lejos de sus niños, los que quedaban al cuidado de sus tíos y su abuela. Con rencor manifiesto, mi tía Carmen siempre cuenta que los años allí fueron duros, más bien terribles. No solo no los alimentaban bien, les daban peor trato que a los perros. Ahora entiendo por qué mi padre aborrecía la polenta, por ejemplo, ya que era lo que comían frecuentemente, mientras que el resto de la familia disfrutaba de otras opciones. Ellos deseaban y anhelaban, pero se les estaba prohibido. Para ustedes no hay. Con lo que me da tu madre no me alcanza más que para eso. Así les decía su abuela, cuando Carmen y Lorenzo pedían otra cosa. La abuela Consuelo le cobraba a su hija la estadía en su casa. Gran parte del sueldo era para pagar la pieza y la comida de los niños, como supo ser cuando la mandó a trabajar a Buenos Aires, siendo tan solo una niña. Refugiarse allí tenía un precio, a veces demasiado alto. Mi tía Carmen, quien suele ser la más abierta a hablar de lo que vivieron durante esos años, cuenta que su abuela solía correrlos a su cuarto cuando venían visitas. Claro, eran la prueba viviente de la desgracia de su hija, como si ellos fueran los culpables de su realidad injusta y cruel. Carmen, con lágrimas en los ojos, recuerda penitencias y castigos, como golpes con el cinto o la fusta, o quedarse hincados por largo tiempo, reprimendas a las que los sometían, vaya a saber por qué travesura de niños. Fueron un par de años los que soportaron ese maltrato, hasta que mi abuela Teo pudo reunir coraje, dinero y se fue a vivir sola con sus hijos. No se crean que ella no padeció, al igual que sus pequeños. La sombra oscura de su madre también la acechaba y le hacía la vida un tormento. Pero no tenía escapatoria. Necesitaba de esa mujer para crear un porvenir mejor para ella y sus hijos. A pesar de ser consciente de la crueldad de su madre, Teo siempre se mostró agradecida con ella porque dentro de todo lo malo le dio algo bueno, un trabajo, la herramienta que le permitió a mi abuela conseguir su liberación. Pasado el tiempo, la dama de las sombras aparecía de vez en cuando en algún sueño de mi padre o mi tía para transformarlos en pesadillas. Aún hoy es preciso sanar esos recuerdos para que su oscuridad ya no pueda alcanzarlos. Fin. ¿Me dejas darte un consejo? Sé la protagonista de tu propia narrativa. Escribí el guión de tu vida. Que nadie haga por vos las escenas difíciles, porque en ellas está la mayor sabiduría. Crecé, evolucioná y transformate, y hace que al final de tu historia todo haya valido la pena. Te dejo unas preguntas para que las pienses. ¿Hay algún momento de tu infancia que te genera dolor recordar? ¿Has sentido el deseo de sanar un recuerdo doloroso? ¿De pequeño sentís que hay algún rasgo negativo de tu madre que se repite en ti? ¿Hay cosas de tu niñez que preferís olvidar porque te resultan difíciles de recordar? Acordate que en el camino de la evolución personal, las respuestas están en nosotros mismos. Solo hay que saber hacer las preguntas correctas. Si te resonó esta historia, contame. Si conoces a alguien que le pueda resonar, compartísela. Te leo en comentarios en Luna Nueva Eventos _. Gracias y hasta un próximo episodio.